cromosoma se inserta o se añade a otro cromosoma que se encuentre también cerca de él. Y también vemos el aumento del tamaño y vemos cómo esas regiones cromosómicas se insertan dentro de otro cromosoma. Entonces, si se fijan, tanto las mutaciones génicas como las mutaciones a nivel de los cromosomas prácticamente son las mismas. Son inserciones, son deleciones o son translocaciones. Más sin embargo, la única variante que va a existir es que una es a nivel de las bases, ya sea adenina, guanina, citosina, y las otras son a nivel del cromosoma cuando ya se tiene formado. Otro tipo de mutación que se da a nivel del cromosoma es cuando se ve afectado el número, es decir, lo que les mencionaba anteriormente. En lugar de tener 23 pares de cromosomas, voy a tener 24 o voy a tener 22. Entonces, cuando estas alteraciones se da en el número de cromosomas, se conocen como euploidías. Una euploidía es cuando afecta al número completo de esos cromosomas. Entonces, las euploidías también tienen otra segunda clasificación que se van a conocer como monoploidía, cuando únicamente está afectando un solo juego de cromosomas, o poliploidía, cuando se están afectando dos o más cromosomas. Entonces, cuando se afectan dos o más cromosomas, estamos hablando de que son 3N o 4N, dependiendo del número de cromosomas que se esté incrementando. Aquí vemos un ejemplo en este esquema, cómo se lleva a cabo una euploidía. Una euploidía, en el caso de un diploide, es decir, 2N, ¿qué le ven aquí de diferente en esta estructura? En la primera que dice 8 cromosomas. La posición del centrómero. El centrómero no es de gran relevancia. Acuérdense que habíamos dicho que los centrómeros se pueden colocar exactamente en el centro del cromosoma o se pueden encontrar en la parte inferior o en la parte superior. Este cariotipo que están viendo ustedes aquí es un cariotipo normal, es un diploide. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos cromosomas, que cada par tiene dos cromosomas. Entonces, este es un cariotipo normal. Vemos el par número 1. ¿Sí ven el ratón? Sí. El cariotipo o el par número 2, el par número 3 y el par número 4. Entonces, esta es una estructura de un cromosoma normal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estos cromosomas se pueden ver duplicados, es decir, que en lugar de tener un par en el número 1, vamos a tener un triploide en el par número 1. Entonces aquí, si ustedes observan, le sobra un cromosoma. Lo mismo sucede con el par número 2, le sobra un cromosoma. Entonces, cuando tenemos 3 cromosomas en un solo par, que debería de ser par, se dice que es una triploidía o una 3N. También se puede dar que en lugar de ser 2, que es lo normal, un par, tengamos 2 pares, es decir, un tetraploide. Aquí le sobra este par al cromosoma número 1, aquí le sobra este otro par al cromosoma número 2, le sobra este par al cromosoma número 3 y le sobra este par al cromosoma número 4. Entonces, hay personas o cariotipos genéticos que se pueden encontrar así, cromosomas de más. Entonces, de acuerdo al número de cromosomas, pueden ser triploidía cuando hablamos de 3, tetraploide cuando hablamos de 4, o quintaploide cuando hablamos de 5 y así sucesivamente. Entonces, todos estos se ven afectando el número de lo que son los cromosomas. ¿Qué es lo que sucede o por qué cuando existe la división celular se heredan de más o por qué tenemos de más cromosomas en lugar de tener únicamente un par? Bueno, pues aquí en el esquema está claramente
cómo es o por qué sucede esa duplicación o ese cromosoma además de dónde viene. Entonces, acuérdense que el proceso de división que llevan a cabo, ¿qué es lo que sucede para que un par cromosómico en lugar de tener 2 cromosomas tenga 3? Todo surge en el proceso de división celular. Cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan o se unen, lo que sucede es que cada uno va a heredar la mitad de la información. Mas, sin embargo, no siempre es así. No siempre se hereda cada uno hereda la mitad de la información. Entonces, durante la primera división de la meiosis, recuerden que la meiosis se lleva en 2 divisiones. El ovocito, en este caso el óvulo, no se separan sus cromosomas. Es decir, los cromosomas pasan juntos o completos. Entonces, en esta etapa o en esta parte que es la división número 1, lo que está generando es que estos cromosomas que se tienen que dividir o se tienen que separar, no se separan, pasan completamente iguales. Entonces, a la hora que el óvulo se junta con el espermatozoide sí va a compartir la mitad de la información, es decir, 1N. Y el óvulo, que no se separaron sus cromosomas, van completamente idénticos y completos, es decir, están compartiendo la información completa o 2N. Entonces, si juntamos la información completa, que es 2N del óvulo que no se separó durante el proceso de división celular meiosis, entonces vamos a tener un 3N. De aquí es de donde sale ese cromosoma, de que esta división de meiosis del óvulo no se separó. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con el espermatozoide, no únicamente con los óvulos. En el caso de los espermatozoides, puede ser que a la hora de que entró el proceso de división celular por meiosis, sus cromosomas no se separaron, sino que la información pasó totalmente completa. Entonces, es por eso que sale ese cromosoma de más, porque no se separan, la información pasa completa. Entonces, en la formación del nuevo cero del cigoto va a tener un triploide. ¿Por qué? Porque si un espermatozoide que tiene una información más el doble de información del óvulo, entonces nos va a originar esta 3N. Todo esto es porque los cromosomas no se separaron o no se llevó por completo la no disyunción. Entonces, de ahí es de donde sale ese cromosoma de más que nosotros vemos en las personas con cariotipo triploide. Este es un ideograma o un cariotipo de una célula triploide en la que ven, en la que todo el ideograma o todos los pares de cromosomas no son pares, sino que se encuentran replicados 3 veces. De acuerdo a este ideograma, y están viendo todos los cromosomas del 1 al 23. ¿Es un hombre o es una mujer? Esta imagen de este cariotipo. Una mujer. Mujer. Hombre. Mujer. No, mujer. Hombre. Mujer. A ver, ¿quién dice que es hombre? Es hombre. Es hombre. Es porque sé A que ver, Damián. Es una Damián, mujer ¿por qué es Klinefelter. hombre? Es mujer porque no tiene bien nada. A ver, Damián, usted dice que es hombre, ¿por qué es hombre? Es mujer Klinefelter, ¿no? ¿Es mujer qué? Klinefelter, o sí se llamaba así, ¿no? Una mutación o algo así. Es una mujer con un triploide o con un cariograma de triploide. Y este ideograma sí pertenece a una mujer porque tiene los cromosomas XX. Aquí vemos los cromosomas XX, pero como su cariotipo se encuentra de manera triploide, ¿qué quiere decir? Que cuando el óvulo entró a proceso de meiosis para poderse generar, su información genética no pasó la mitad, sino que pasó la información completa. De ahí viene este otro cromosoma que le sobra. Entonces, esta es una mujer porque tiene el cromosomas XX. Vamos a ver otro ejemplo de otra patología. Bueno, así como hay anapleoidías, hay otro tipo de mutaciones que estas pueden ser por monosomías, en la que va a faltar
un cromosoma, es decir, en lugar de ser un par, va a ser únicamente uno. Trisomías, que pueden ser 3, pero aquí únicamente se va a heredar un solo cromosoma. O tetrasomía cuando se tienen 4. Y aquí en trisomía vamos a ver el famoso síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma número 21. Y podemos encontrar varios. Por ejemplo, el síndrome de Down se da porque el cromosoma número 21, en lugar de tener un par de cromosomas, vamos a tener un triplete. Entonces, en el caso del síndrome de Down, sí tiene una repercusión fenotípica. Los niños o personas con síndrome de Down generalmente presentan lo que son los ojos oblicuos, el crecimiento retardado, tienen facciones faciales muy determinantes de este tipo de síndrome y también presentan lo que es un retraso mental. Hay otro síndrome que al igual que afecta, por ejemplo, el cromosoma 21, aquí se va a ver afectado el cromosoma número 18. A este síndrome se conoce como síndrome de Edwards. En su tarea que me entregaron, por ahí vi que algunos de ustedes, cuando les dejé la tarea de algún tipo de mutación a nivel génico, a nivel del empaquetamiento del ADN, mencionaban el síndrome de Edwards. Y efectivamente el síndrome de Edwards también se da porque tenemos cromosomas de más. En el caso de este síndrome, se caracterizan físicamente por tener boca pequeña, mentón hundido y lesiones cardíacas. La mayoría de estos pacientes, al igual que en el síndrome de Down, tienen este tipo de lesiones a nivel del corazón, más sin embargo, pueden ser sostenibles o puede ser que el individuo o bebé que nazca con este tipo de malformaciones pueda sobrevivir. Otro síndrome es el síndrome de Patau, que también por ahí lo mencionaban en algunas de sus tareas. Este síndrome va a afectar a lo que es el cromosoma 13 o el cromosoma 15, o puede afectar a los dos en conjunto. Estos pacientes los vemos con lo que es labio leporino y lesiones cardíacas. No siempre el labio leporino está asociada a este tipo de trisomía. Hay labios leporinos que por sí solos únicamente tienen esa característica, o los pacientes tienen la característica de poseer el labio leporino. No está siempre directamente relacionada con el síndrome de Patau. Sin embargo, en el síndrome de Patau se le adicionan otro tipo de lesiones cardíacas y aparte poseen polidactilia, que quiere decir pues que tienen más de 5 dedos, ya sea en las manos o en los pies. ¿Cómo es que se da esta trisomía o síndrome de Down? Pues es muy semejante a lo que veíamos con anterioridad de la triploidía. En el tipo de la trisomía del cromosoma número 21 sucede lo mismo, ya sea hablando del óvulo o del espermatozoide. Cuando entran al segundo proceso de división celular por meiosis, los cromosomas no se separan por completo, aquí los vemos claramente. Tenemos el par del cromosoma número 21. Esto se debería de perder un cromosoma para que pasara únicamente un cromosoma del cromosoma 21 por parte del óvulo. Este es el óvulo, y aquí vemos el espermatozoide, únicamente pasa un solo cromosoma del número 21. Entonces, si el óvulo no se separa, ese cromosoma o la información genética no se separa, pasan por completo la información o el par completo número 21. Si a este le unimos el cromosoma 21 por parte del espermatozoide, entonces nos va a dar esta trisomía. Tenemos 3 cromosomas números 21 en lugar de tener un par únicamente. Entonces, esta trisomía se va a dar por la unión entre el espermatozoide, que va a poseer un par del cromosoma 21 y 2 pares o un par completo del óvulo, que va a ser heredado también del cromosoma número 21. Entonces, esta no disyunción o esta no separación de estos cromosomas durante el proceso de meiosis en la división de la etapa número 2 es lo que nos va a generar esta trisomía o esta información triplicada. Si nosotros vemos un ideograma, un cariotipo de una persona con cromosoma número 21, estamos hablando también de una mujer, tiene su
cariotipo que va a definir el sexo en el cromosoma número X. Y aquí vemos cómo todos los cromosomas del 1 al 20 se encuentran completos, es decir, su par está totalmente completo. Más sin embargo, en el cromosoma número 21, en lugar de tener un par, tiene 3, tiene una trisomía. Entonces, los pacientes que detectan así con esta trisomía, pues automáticamente es un síndrome de Down. Entonces, en pacientes recién nacidos que se detecta algún tipo de malformación, inmediatamente se tiene que hacer un estudio genético para determinar a nivel cromosómico qué afectación tiene y poder determinar a qué síndrome o qué síntoma es el que presenta. Aquí vemos el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards también se presenta con una trisomía, pero esa trisomía la vamos a ver en el cromosoma número 18. Si se fijan, todos los pares numéricos llevan a su par completo, y en el cromosoma número 18 vemos que se lleva a cabo una trisomía, tenemos 3 cromosomas en lugar de 2. Entonces, en el caso de este ideograma, estamos hablando de un hombre, tiene su cromosoma X y tienes un cromosoma Y. Entonces, este hombre o este esquema cromosómico es de un hombre con trisomía en el par número 18, que es un síndrome de Edwards, el cual ya definimos cuáles eran las características físicas que presentaba esta patología. Así como estas patologías, puede haber varias. Cualquier par de los cromosomas se puede ver afectado. Hay otros síndromes, por ejemplo, en el que tenemos cromosomas de más en el cromosoma que va a delimitar para el sexo. El síndrome de Klinefelter, que también por ahí lo mencionaron en su tarea, en el cromosoma X y Y tiene ambos, tiene 2 cromosomas X que van a codificar para una mujer, más aparte tiene el cromosoma Y, es decir, tiene las 2 codificaciones, tanto para hombre como para mujer. En el caso de las personas con este síndrome, pues como tienen tanto características de hombre como de mujer, pues el desarrollo de sus gónadas y sus características físicas no van a estar bien definidas. En el síndrome del duplo Y se conoce así porque se duplica doblemente el cromosoma Y. Entonces, o también se conoce como el síndrome del superhombre porque tiene 2 cromosomas Y. Las características de estos pacientes, pues que tienen una altura alta o son muy altos, pero sin embargo tienen características de niño, así puedan tener 30, 40 años, sus características y su comportamiento va a ser como de un niño. Tienen bajo coeficiente intelectual y son agresivos y antisociales. En el caso del síndrome de Turner, en este caso se posee un cromosoma Y, es decir, no es completamente mujer ni completamente hombre. ¿Por qué? Porque le falta otro cromosoma X u su cromosoma Y para poder definir el sexo. Entonces, las personas que nacen con este síndrome de Turner tienen lo que es atrofia en los ovarios, tienen características de mujer por el cromosoma X que tienen y presentan lo que es enanismo, no se desarrollan de acuerdo a su edad cronológica. El síndrome de la triple X, que también es una trisomía, y lo vamos a encontrar esa trisomía en el cromosoma número, en el último cromosoma, en el par número 23, en la que vamos a tener que el cromosoma que codifica para mujer va a tener 3, va a tener 3X. A este se le conoce como el síndrome de la supermujer, porque tiene 3X. También por ahí dicen que es el síndrome del síndrome porno por las 3X que posee, pero pues no es así. Entonces, este síndrome o de la triple X también tiene escaso desarrollo de lo que son las mamas y los genitales externos. Entonces, también presentan características como si fueran niñas, su carácter y su comportamiento es como si fueran niñas en este caso. En el caso del síndrome de Klinefelter, que fue el que vimos primero,
que dijimos que poseían los autosomas 2X y una Y, los vemos en un ideograma de esta manera. Son 2X y una Y. En el caso del duplo de las X y 2Y, vemos el cariotipo así. Va a tener una X y va a tener 2Y. Generalmente tienen, como ya dijimos, problemas de aprendizaje, de crecimiento, y generalmente tienen más características físicas enfocadas a lo que son hombres o masculinos. En el caso de las 3X, que también mencionábamos, su cariotipo lo podemos ver así. Tiene 3 cromosomas en el par número 23 que va a codificar para el sexo. Entonces siempre van a tener características de mujer, pero van a tener estatura alta, cabeza muy pequeña, y pues sus características físicas siempre son muy características dependiendo de cada tipo de síndrome. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de cuándo se habla de una trisomía? ¿Cuáles son las mutaciones a nivel génico, las mutaciones a nivel de los cromosomas, o algo que les haya quedado duda o alguna pregunta referente al tema? Maestra, disculpe. Yo tengo nada más una duda para ver si entendí bien. Entonces, la trisomía, a diferencia de la triploidía, es que la triploidía es el cariotipo completo, son 3, y la trisomía solo es un par, ¿verdad? ¿O cómo es? Sí, me voy a regresar a la diapositiva donde hablábamos de triploidía. Ahí está. Esta es una triploidía. Hablamos de triploidía cuando se repiten. Por ejemplo, aquí se repiten 3 o se repiten 2 veces. En el caso de la trisomía, únicamente se repiten 3 en el cromosoma número 21. Sí, está correcto lo que usted comenta. Maestra, disculpe, ¿y entonces la triploidía no tiene, o sea, ahí no hay enfermedad, no nace el producto, o cómo es ahí? Sí llegan a nacer, pero la esperanza de vida es muy baja. Como la mayoría de estos pacientes con malformación cromosómica nacen con defectos a nivel cardíaco, entonces pueden llegar a crecer, pero mueren o fallecen generalmente por problemas cardíacos. Pero sí hay pacientes que pueden llegar, no sé, a lo mejor a 12, 15 años, 10 años con este tipo de patología. En el caso del síndrome de Down, hay pacientes que tienen larga vida, pero que en algún trayecto o en alguna etapa de su vida presentan algún tipo de malformación a nivel del corazón. Entonces, algunos pacientes que no sobreviven con síndrome de Down es por eso, por la deficiencia que tienen a nivel cardíaco. Y dependiendo también qué tan dañado se encuentre su corazón. Hay pacientes con síndrome de Down que, aunque tengan probabilidad de tener patologías cardíacas, logran sobrevivir bastantes años, o la esperanza de vida es alta. Entonces, dependiendo también qué tan afectados se vean los demás órganos, se puede determinar la esperanza de vida. Muchas gracias, maestra. Si no hay duda, chicos, de mutaciones, les vamos a ceder la pantalla al equipo